Bueno, pues hoy hemos cambiado de valle y nos hemos venido a otro. Vamos a buscar cascadas también. Lo que pasa es que, como veis, hay bastante sol. No hay nubes, daban para hoy lluvia también, pero al final ha salido el sol, seguramente a media mañana entre, pero bueno, lo que sí que tenemos de camino es un bosque muy frondoso, con hayas como por ejemplo esta que veis detrás mía, que a medida que el sol vaya bajando, como son valles, pues hay un momento en el que pasa el sol y se queda el bosque un poquito en sombra, y eso también nos va bien para hacer las fotos. Así que vamos a seguir caminando por este sendero, a ver si llegamos a las cascadas que estamos buscando y podemos empezar. Os iré enseñando todo a medida que avanzamos. Bueno, estamos llegando a una de las cascadas que queríamos llegar y, como ya os he dicho, ahora mismo hay mucho sol. Habrá que esperar a la tarde, cuando vayamos de bajada, a ver qué tal, si se queda más en sombra, que yo creo que sí, por la dirección que lleva el sol, ¿vale? Seguiremos subiendo hacia la siguiente cascada, así vamos viendo todo por la mañana y ya por la tarde de bajada pues aprovecharemos que seguramente estará más en sombra. Os la voy a enseñar de todas maneras para que la veáis y así también veis lo que os digo. Yo prefiero que no haya sol porque le da mucho el sol y el agua brilla mucho. Entonces es muy difícil controlar esa exposición, ¿vale? No queda como a mí me gusta. A mí me gusta con más en sombra. Mirad, que os la enseño para que la veáis. ¿Veis? Esta es la cascada. Y aunque no lleva mucha agua, otras veces lleva más agua, pero no deja de estar bonita, ¿vale? Habrá que buscar un encuadre por aquí con esta cantidad de agua, seguramente desde aquí al lado de este pino, y así enmarcaremos con ese pino aquí atrás la cascada. Yo creo que sí, que será uno de los encuadres que hagamos. La pena es esa, que lleva poca agua y bueno, pero ya veis que la cascada da hacia el valle y ahora la veremos también desde la parte alta, que hay un mirador allí, y así vemos también qué encuadre o qué posibilidades tiene de ahí. Pero ya veis, aquí por ejemplo, veis, en esta zona ahora mismo está dando el sol mucho y posiblemente sea difícil de controlar. Seguiremos subiendo y vemos la siguiente, a ver. Bueno, pues mirad, esta es la vista desde el punto que os decía, desde el superior, ¿veis? Antes estábamos ahí abajo, ¿vale? Ahí colocado. ¿Veis? La cascada pues va por aquí. Esta parte de la cascada, porque si nos giramos tenemos la otra parte de la bajada, ¿veis? Que llega a esta poza y también seguramente va a quedar una foto muy chula. ¿Por qué me gusta? Pues porque además de tener ese agua, que podría ser más, estamos de acuerdo, en la parte de atrás, ahora le está dando el sol, pero hay unas hayas, unos árboles que están de un color muy bonito. Ya veis que el otoño sí que está por aquí ahora mismo. ¿Veis estos árboles? Ahora, cuando la luz baje, el amarillo y el ocre se acentúan. Y ayer estuvo lloviendo, así que está todo húmedo, ¿veis? Y va a quedar muy bonito. Los árboles que os digo que van a quedar encima son estos que están allí encima de la cascada, están todos de color otoñal. Así que habrá que esperar a la bajada y ver qué tal queda. Pero esta, mirad, con la forma que hace ahí y el arco que tiene aquí delante, va a quedar muy chulo. Hemos llegado ya al alto a los llanos, como en Ordesa, como en la parte de Ordesa, en la cara norte, que es donde estamos, ¿vale? De hecho, si miramos aquí detrás, en la parte alta, aquí detrás, esas montañas de atrás son la cara norte del Perdido, ¿de acuerdo? Entonces hemos venido a la cara norte, a la zona de Pineta, y vamos a ir a ver aquellas cascadas que están allí al fondo. A ver si lo pongo que se vea mejor. Ahí, bueno, por aquí detrás. Ahora cuando nos acerquemos lo veremos mejor. Sigue habiendo mucho sol, pero si veis, no sé si lo podréis apreciar, en esa ladera ya está dando la sombra que va a ir avanzando hacia la cascada. Así que aprovecharemos para comer ahí y a partir de ahí pues empezaremos a hacer fotos y después bajando hacia los otros puntos que os he enseñado antes, ¿vale? Ya veis el entorno, es un entorno espectacular, ¿vale? Un circo, el glaciar del Perdido que está allí encima casi ha desaparecido, es una pena
no queda, además es que, fijaos, voy en manga corta, estamos a mediados de octubre, ¿vale? Es una pena, se está deshaciendo todo, pero es lo que tiene esto del cambio climático, así que tendremos que aprovechar. Lo que sí que tenemos son árboles con colores de otoño, que en cuanto empieza a darles la sombra, el color se potencia. Y aprovecharemos, pues eso, hacer esa cascada, comeremos allí e iremos bajando. Vamos a seguir y os enseño aquella cascada desde cerca, que parece que lleva poquita agua. Pensé que llevaría más, pero bueno, todo el cauce que baja está seco, seco. Así que yo creo que aún así veo que algo de agua baja. Vamos a ver qué podemos hacer. Os lo enseño ahora cuando lleguemos. Vale, ¿veis la cascada a la que vamos? Que os decía, está ahí delante. Ya viene gente de vuelta. Nosotros vamos a mediodía, pensando en que le dé la sombra. Lo que os decía antes, ¿veis? Ahí delante, esta pared ya está en sombra. Y la sombra va a ir creciendo hacia la zona de la cascada. Así que descansaremos, beberemos, comeremos algo y haremos unas fotos. Os enseño también, si queréis, el cauce, para que veáis que es que de la cantidad de agua que suele bajar por aquí, en esta época, hay años que vienes aquí a Ordesa y te encuentras que baja mucha agua. Pues este año es como otros años que al venir no baja nada de agua. Está prácticamente seco todo. No hay nada. ¿Veis? Completamente seco el cauce. Así que bueno, no sé lo que nos encontraremos allí. Y antes de las cascadas, un poquito antes, nos encontramos este árbol solitario que está de una coloración increíble, está espectacular. La pena ahora mismo es la luz, pero si mejora, es un árbol que hay que hacerle foto. Tiene detrás el circo de la montaña, ¿veis? Quedaría una foto chulísima. Pero bueno, veremos. Porque tiene un color verdaderamente increíble, ¿eh? Y bueno, como veis, pues esta es la cascada. Viene desde la parte alta, pero trae muy poquita agua. Trae poquita, debería de estar todo esto lleno de bajantes de agua, de mucha más agua, y no hay mucho. Así que no sé si al final haré algo aquí o no. Sí que he hecho con el tele una foto que me ha gustado mucho. También estoy usando el tele aquí. Y ahora voy a ver si hago algo un poquito más angular, y si no, pues me quedo con la del tele. Vale, ahora os enseño lo que decida. Bueno, pues aquí algunas de las imágenes que estuve haciendo con el teleobjetivo, principalmente al glaciar del Perdido, que me pareció que estaba precioso con esas nubes por encima, y una fotografía añadiendo un elemento humano a esta composición que nos da una mejor perspectiva de la escala en la que estamos. Bueno, pues finalmente sí que he encontrado un encuadre con el angular. Se ha tapado el sol con una nube, como veis. Entonces me equilibra mucho, sobre todo el brillo en el agua de esa cascada. He encontrado un encuadre para el angular que me gusta. Al final, metiendo el pino, como os decía, os lo enseño. Metiendo este pino, ¿vale? El encuadre que me está gustando, pues es metiendo el pino a la izquierda, el tronco como hace la curva, metiendo el pino y después toda la piedra, bordeando la poza, ¿de acuerdo? Y la cascada como mi sujeto principal para esta foto. Vale, a ver si la podemos ver. Aquí voy a subir un poquito la exposición en pantalla. Bueno, aunque refleja mucho el brillo del cielo. Es complicado, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, a ver, pues esta sería un poquito la composición, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Veis? Toda la cascada rodeada con el laguito de las piedras, haciendo un marco natural, utilizando el pino. Estoy en un punto de vista más bajo, ¿vale? De lo que estoy ahora grabando esto, por lo tanto el pino me queda más alto y no me tapa, pero me marca también la parte izquierda de aquí de esto, ¿vale? Queda muy chulo. A ver si puedo bajar un poquito más, si lo veis, ¿vale? Sí, estoy un poquito más aquí, ¿veis dónde tengo la cámara? Pues ese sería el encuadre. Y nada, ¿y qué parámetros estoy teniendo? Pues los parámetros que me están saliendo para esta foto es 1/4 de segundo para esas sedas, f16, y un ISO de 50 estoy utilizando. Un polarizador, es muy importante el polarizador para mí en este tipo de fotos. Y nada más, voy a seguir haciéndola y os la enseño.
Vale, pues esta foto ya está hecha, así que vamos a comenzar a ir bajando, que ya es pasado mediodía, ya hemos comido y todo. Esta foto ya la tengo hecha, está volviendo a salir un poquito el sol, así que vamos a aprovechar para ir bajando el sendero, a ver si esos puntos que he visto antes, que os he ido contando por el camino, están ya más o menos en sombra y podemos bajar. Ya veis dónde está la cámara, así que nada, voy a guardar el equipo y vamos a comenzar a bajar. Y bajando, como ya habéis visto, me paré en un par de sitios en una bajada de agua y sobre todo en ese árbol que os enseñé al inicio, que precisamente tuve la suerte de coincidir con esos caballos. Y también estuve haciendo estas fotografías de un paisaje un poco más abierto, más angular, pero que la luz estaba muy suave y me gustaron mucho. Ya me diréis cuál es la que más os ha gustado de esta bajada. Y bueno, deciros que tengo mi página web, ¿de acuerdo? En la que os podéis suscribir a mi newsletter y en el que de vez en cuando mando un email en el que os voy contando un poquito lo que he hecho, lo que voy haciendo, lo que tengo guardado, para lo que va a salir, ¿vale? Es un email mensual o cada 2 meses, no son muchos, pero os podéis ir suscribiendo para estar al día con toda la información que voy sacando y así también, pues como pongo los vídeos que van saliendo y todo, no os perderéis nada. También dentro de la página, pues tenéis la sección del blog, las galerías, tenéis un montón de artículos. Bueno, cosas que os pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Así que apuntaros a suscribiros a mi newsletter. Hemos continuado bajando y lo dicho, el sol se ha metido por la ladera, como os decía esta mañana. Ahora mismo, si veis, no hay tanto brillo, tanta luz, ¿vale? Es una luz mucho más suave, me gusta más esta luz para el otoño. Los colores otoñales, como veis aquí detrás, se ven mejor. Y la cascada, sobre todo lo importante es que la cascada no brilla tanto, así que en este encuadre que esta mañana os enseñé con mucha luz y os dije que bajaría de parada, pues ahora hemos parado y ya he hecho varias fotos, ¿de acuerdo? Ahora os las enseñaré, pero ya he hecho varias y lo bueno es que ese bosque que estaba encima, que tenía encima la cascada, se ve perfectamente esos colores de otoño que tiene tan bonitos, así que voy a seguir por aquí, que he visto un par de encuadres más, voy a ir haciendo fotos y os enseño ahora las que he hecho por esta zona, ¿de acuerdo? ¿Veis lo que os decía? Ahora el agua no tiene todo ese brillo y tanta luz, con el polarizador se controla muy bien y encima ese bosque, esos árboles de encima tienen un color increíble. He hecho varios encuadres ya, así que a ver qué tal. Y como veis, pues este encuadre me dio mucho juego. En pocos metros conseguí diferentes composiciones jugando con esa cascada y los árboles de la parte trasera y conseguí 3 fotografías que personalmente me gustan mucho el ambiente que se crea con ese agua cayendo. Ya me diréis cuál de las 3 os convence más a vosotros. Pues ya habéis visto las fotografías de la parte alta de la cascada, así que ahora lo que vamos a hacer es ir como esta mañana, pues lo que pasa es que vamos al inverso, ¿vale? Vamos a venir a la parte del mirador ese pequeñito que tiene delante, que se ve también el puente y demás, ¿vale? Nos vamos a meter aquí en esta zona de bosque que tiene un caminito que baja y llegaremos a ese sendero, ¿vale? A ese sendero que nos lleva hasta el mirador y desde ahí lo que vamos a hacer es... Lo veo más complicado como encuadre, pero bueno, vamos a ver y vamos a intentarlo. Pues bajando por este senderito llegamos a ese mirador, ¿vale? Entonces posiblemente sea el último encuadre del día, así que bueno, como la luz está súper bien, ahora cuando lleguemos os lo enseño. Sí, fijaos, esta mañana le daba
un sol muy fuerte, ¿vale? Hemos estado allí encima, en la parte del puente allí, donde estábamos haciendo los encuadres de antes que os he enseñado. Y ahora, bueno, un poquito más abajo. Y un encuadre que yo veo más complicado. Esta mañana os comentaba que desde aquí, desde esta zona de aquí, vamos a intentarlo. Y tiene ahora todo el valle hacia abajo. A ver que lo monto. Bueno, pues como veis el encuadre que yo veo aquí, el que me llama, es en el sitio que os he dicho, aquí metido a la izquierda y utilizando este pino que está aquí para enmarcar la cascada, ¿vale? Y crear ese marco natural con el suelo y el pino, la cascada detrás, ¿vale? Ya que aquí tengo, los árboles están muy altos, los de color, pues intento hacer ese marco natural, ¿vale? Y bueno, y buscar las sedas también, ¿vale? Aquí veis la fotografía, os enseño un poquito las sedas, es lo que estoy buscando ahora, el tiempo de exposición, ¿vale? Aquí yo creo que esto es mucho para esta cascada, habrá que ponerle un poquito menos para que queden más marcadas, pero bueno, la idea es esa, hacer un marco natural con el pino, ya que tengo una luz lateral que me viene de la derecha, me está viniendo de aquí de la derecha, veis en el pino, se ve la sombra y la luz, me viene de la derecha, después habrá que potenciar ese color y esa luz en el procesado, ¿de acuerdo? Pero la idea es esa, hacer ese marco natural, ¿veis? Y bueno, a ver cuando la trabaje, ¿qué tal? Vale, pues ya está la foto terminada y os digo los parámetros, me sale un cuarto de tiempo de exposición, un cuarto para conseguir esas sedas que estoy buscando, ISO 320 y a f16 para conseguir profundidad, porque tengo el árbol muy cerca y la cascada atrás. De hecho, también he hecho la misma foto haciendo un focus stacking, enfocando en la cascada y enfocando en el árbol. Y también la he hecho enfocando en un punto medio y después ya en casa pues compruebo el punto de enfoque y así puedo decidir cuál de ellas me quedo o si tengo que montar el focus stacking. Como siempre os digo, es importante llevarse la foto, más fotos si considero que me puede llegar a faltar después, así no me faltará nada, ¿vale? Así que nada, os enseño la fotografía. Fijaos lo que os decía, cómo cambia la luz, de cuando entra el sol fuerte a ahora ya por la tarde que está en sombra. La luz es mucho más suave, más delicada. Crea un ambiente mucho más bonito. Desde este punto pues vamos a ir dejando por hoy el día y terminamos. Así que mañana otro valle.